El programa del día de hoy llegó gracias a El Enfoque, quien se encargó de la producción y preproducción. Pueden seguir su página en Instagram. Muy buenas a todos, y luego de haber ausentado un poco este podcast, bueno, más que nada ha sido por el tema del tiempo, por el tema de organización, por el tema de, bueno, un sinfín de factores que a veces uno no tiene previsto, ¿no? Pero ahora sí, ya todo está más tranquilo, ahora todo más calmado. Creo que se vienen cosas más interesantes, algunas tal vez fácil, algunos blogs por ahí puede ser, no sé. Y también reseñas, ¿no? de libros, que es algo que, bueno, me gusta y que siento que a ustedes, bueno, los 30 gatitos que hay acá, también les gusta y de alguna forma les atrae, ¿no? Que es la literatura en general. Y bueno, dicho esto y dando esta breve introducción sobre lo que había sucedido, sobre lo que había acontecido, vamos a iniciar con el programa de hoy. Y bueno, hoy tenía pensado hablar sobre el libro de Jaime Bailey, que era La Noche Virgen, que bueno, es uno de sus primeros libros que he leído, en verdad, no había leído nada de él, pero pensándolo bien y leyendo otro nuevo libro que me pareció más interesante, y creo que lo de Bailey lo podemos dejar inclusive para otra ocasión, ¿no? Pero el libro que quisiera, no el libro, sino una crónica que quisiera comentar hoy día, es una crónica que le hicieron a César Moro. Y varios se preguntarán quién es César Moro, ¿no? Bueno, lo que pasa es que es un poeta que no es tan reconocido, no es tan hablado. Más que nada es hablado en los círculos sociales, ¿no? En los círculos de intelectuales, de literatos que conocen del tema, de estudiosos sobre poesía latinoamericana. Pero no tanto en el día a día, por ejemplo, de un lector, ¿no? Es algo que no es muy recurrente. Es por eso que también me incliné a hacer esta reseña, esta crónica, porque básicamente esta crónica habla sobre este poeta, y esta crónica está dentro de un libro que se llama Los Malditos, que bueno, la ha escrito Leila Guerreiro, y me parece pues una crónica muy interesante que da muchas ideas sobre el autor, sobre el poeta, más que nada, quien es César Moro. Y más adelante también podría ir desarrollando otras crónicas, ¿no? Como digo, el libro lo he estado leyendo y tiene aproximadamente algo de 20 crónicas, 20, 15 por ahí. Y tiene de varios autores, de varios escritores que me considero yo que son importantes, ¿no? A ver, para iniciar, el libro se denomina Los Malditos porque fueron poetas o escritores que en su época no fueron muy tomados en cuenta, y hasta la actualidad tampoco no son tan reconocidos que digamos, ¿no? Y eso se debe pues a algunos factores que iremos viendo. Por ejemplo, en el día de hoy, en lo que nos vamos a centrar es en la crónica que le hicieron a César Moro, que tiene como título César Moro, varias veces maldito, ¿no? Ahora, César Moro también podemos decir que esta crónica está dividida o tiene varios aspectos interesantes, ¿no? Por ejemplo, el enfoque periodístico que le quieres dar, los temas que también maneja dentro de la misma crónica, las fuentes que hay, porque, bueno, una crónica se conforma básicamente de fuentes también, son hechos que han pasado en vida real, ¿no? Entonces se necesita de fuentes que sean fidedignas y que cuenten tal cual ha sucedido la situación o el hecho que ha acontecido. Y también hay herramientas narrativas que me parecen interesantes, ¿no? Me parece también interesantes para aquellas personas que les gustaría, por ejemplo, empezar a escribir crónicas, que como ya había mencionado es un formato que se basa en un aspecto periodístico y también en un aspecto literario, ¿no? Son una mezcla de ambos. Entonces siempre hay escenas narrativas o herramientas que te ayudan a poder construir. Y bueno, por ejemplo, esta crónica inicia de una manera muy interesante, ¿no? Inicia sobre buscando quién es César Moro, o sea, si es que de alguna forma es conocido en alguna librería, o inclusive si es conocido el lugar donde fue enterrado, ¿no? Aquí inicia con este diálogo preguntándose, ¿tiene algún libro de César Moro? Y la persona que lo atiende, que es el asistente de la librería,
le pregunta que no hay ni un libro de este escritor, de este poeta. Entonces desde ahí ya nos vamos dando cuenta cuál es el tema, cuál es el enfoque que quiere darle, ¿no? Podemos ver que de frente de este escritor no es conocido ni siquiera en la librería. Y después más abajo nos da la idea de este periodista, de esta persona que ha hecho la crónica, buscando la tumba de César Moro, pero que no lo encuentra. O sea, la persona que atiende o que busca las tumbas, que conoce sobre el lugar, no lo encuentra. Dice que casi nadie va a visitarlo y que de vez en cuando hay unas cuantas flores. Entonces ya, o sea, creo que ya con eso ya podemos darnos cuenta por dónde va a ir el asunto, por dónde va a ir la idea de esta crónica, ¿no? Que evidentemente César Moro es un autor que casi nadie reconoce, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante César Moro estudiarlo? ¿Por qué es importante conocer su poesía y su obra que ha hecho? Pues porque aquí en la crónica se nos dice de que César Moro fue una de las primeras personas que implantó el surrealismo aquí en Latinoamérica y en el Perú. E inclusive se hace una pequeña comparación con César Vallejo, a lo que fue, recordemos, Vallejo con el vanguardismo, ¿no? Entonces, ya partiendo desde ahí vemos la importancia de este autor. Pero ustedes dirán, ¿pero por qué es tan olvidado? ¿Por qué la gente no lo recuerda tanto? Y lo que pasa es que esta crónica también se centra bastante en la orientación sexual que tuvo este escritor. Y lo que pasa es que este escritor tenía orientación sexual, era homosexual en verdad. A él le gustaban otros hombres. Y es algo que también se va a contar dentro de esta crónica, su relación que tenía con otros hombres, con otras personas, y cómo es que esas relaciones lo hicieron sentir a él y cómo es que eso influyó para que él escribiera algunos textos que son muy interesantes. En verdad, cuando yo los leí por primera vez me parecieron bastante desgarradores, bastante profundos, ¿no? Algo que en verdad no había leído bastante. Es algo que se ve en pocas ocasiones, ¿no? Que pocos autores tienen esa magia de poder transmitir ese tipo de emociones por medio de las palabras. Y básicamente eso también nos cuenta la crónica de la orientación sexual que tenía este escritor. Y obviamente esto no lo hace con intención pues de hacer farándula o con la intención de tratar de hacer farándula, o la intención de hacer más barullo, ¿no? De hacer más escándalo con respecto al escritor, sino que lo hace con la intención de dar a conocer el por qué no es recordado este poeta, por qué la gente lo despreció en un primer momento, ¿no? Recordemos que este escritor pues es un escritor que nació en una época en donde este tipo de orientación sexual no era visto de una manera positiva, era más bien visto de una manera negativa, era visto como algo que no venía acorde, ¿no? Con lo que era ser hombre. Entonces él de alguna forma también ocultaba un poco lo que era su orientación sexual, y es por eso que también no era tan recordado, ¿no? Es por eso que acá también en esta crónica se hace bastante énfasis sobre el tema de que está maldito, porque de alguna forma él nace tal vez con esa mala suerte, ¿no? De que no era tan aceptado por su orientación sexual. Ahora, el enfoque también podemos encontrar aquí, que es el redescubrimiento del personaje, ¿no? Que trata de reconstruirlo, trata de mostrarnos la otra faceta que tenía, ¿no? Su vida más íntima, su forma en cómo él pensaba, en cómo él hacía los poemas, y también que era discriminado por su condición sexual, no era marginado, como ya había mencionado. Las herramientas también que se plantean en esta crónica, en las herramientas narrativas, son por ejemplo de descripciones. Acá hay bastantes descripciones que son bastante interesantes, y también los cambios de paradigma que tiene al momento, por ejemplo, de que nos cuentan algo sobre César Moro, nos están contando un poco de su vida, y hay un punto en donde rotundamente su vida cambia para mal, y eso hace de que de alguna forma pues te sientas más identificado con César Moro, ¿no? La forma en cómo él se sentía, en cómo lo discriminaba en algunas ocasiones, y cómo su vida daba un cambio rotundo de 360 grados, ¿no? Inclusive también las escenas que se plantean en esta crónica, que bueno, no son varias, pero sí hay algunas, pero que siempre cabe la idea de tratar de recordarlos y de darse cuenta, de percatarse cuáles son las escenas más importantes. Ahora también otro factor importante que juega en peso aquí son las fuentes que se utilizan para hacer esta crónica. Como ya mencioné, también es un texto periodístico, entonces es evidente que necesita fuentes para poder alimentar esta historia, para poder alimentar esta reconstrucción, ¿no?
Ahora, acá también se hace un énfasis, y es que no muchos conocieron a César Moro, y los pocos que conocieron, como que conocían algo íntimo de él, y que de alguna forma tampoco querían hacerlo tan expresivo, ¿no? Querían difundir tanto ese lado íntimo que tenía. Pero aquí las fuentes que se manejan, al menos trata de reconstruir de alguna forma cómo era César Moro, la forma en cómo él describía las cosas y cómo es que él se sentía, ¿no? Acá también en la crónica nos muestran algunas cartas que él había escrito a uno de sus enamorados que él tenía, no, a uno de sus amigos que él tenía, disculpen, a uno de sus amigos que él tenía, y la forma en cómo él se sentía. Inclusive hay cartas que, bueno, en verdad me parecen bastante fuertes. Por acá si las encuentro, me parecería interesante poder leerlas, ¿no? Sí, por ejemplo, acá hay cartas que datan del 9 de febrero de 1948, ¿no? Del 30 de marzo de 1948 también, y del 8 de abril de 1948, en donde acá evidencia la forma en cómo él se sentía, en cómo él se encontraba en esos momentos, que como digo son cartas bastante desgarradoras, bastante profundas a simple lectura, y que sin duda dejan un sinsabor de boca, ¿no? Algo de pena dejan, algo de qué pensar sobre lo que le pasaba al poeta. Además, los temas que tratan en esta crónica también es, por ejemplo, Moro, cómo se encontraba en París, la homosexualidad que él tenía, ¿no? Que cómo él se sentía con respecto a sus enamorados que él tuvo, y que por él también, por esos novios que él tenía, su prosa, su poesía, se sintió más identificada y más profunda. Inclusive cuando tú lees, por ejemplo, estos poemas que tiene acá, déjame ver si los encuentro por acá. Me parece que acá los tenía, sí, acá por ejemplo, y acá también me gustaría hacer como que una comparación de La Noche es Virgen, porque La Noche es Virgen de Jaime Bailey trata sobre este tema de homosexualidad, y aquí también Moro, ¿no? Hace poemas, pero alegando, por ejemplo, también el tema de la homosexualidad. Aquí para leer un párrafo, bueno, un pequeño fragmento del poema, que dice así, tan pronto llegas y te fuiste, y quieres poner a flote mi vida, y solo preparas mi muerte, y la muerte de esperar, y el morir de verte lejos, y los silencios y el esperar del tiempo, y los silencios y el esperar el tiempo, para vivir cuando llegas, y me rodeas de sombras, y me haces luminoso, y me sumerges en el mar fosforescente, donde acaece y tú estar, y donde solo dialogamos tú, y mi noción oscura y pavorosa de tu ser. Y bueno, pues este poema sí se lo dedica a uno de los chicos que él estaba enamorado, ¿no? Acá también podemos ver cómo es la influencia de que ese amor que sentía, ese amor tan fuerte que sentía hacia otros chicos, influye bastante en su poesía, influye bastante en la forma desgarradora en cómo él escribe y cómo en él se siente. Y bueno, ya para ir finalizando, porque llevamos algo de 13 minutos, yo invitaría a aquellas personas que tuvieran la oportunidad de leer esta crónica, que lo hicieran, en verdad. Muy aparte de que seas periodista, no estudioso de la poesía latinoamericana, yo creo que esto te va a dejar algo en qué pensar, en el sentido de poder conocer a escritores, a poetas que no son tan conocidos, que de alguna forma fueron olvidados, ¿no? Fueron malditos, como dicen acá. Y sin duda su poesía vale totalmente la pena. Es una poesía que es súper desgarradora. Inclusive diría yo casi al nivel de Pedro Salinas y de César Vallejo. Bueno, César Vallejo, claro, un poco su nivel por ahí, porque usa palabras bastante fuertes y palabras que en lo personal me dejan pensando, ¿no? O sea, al menos no entiendes todo lo que quiere decir, pero las palabras y la forma en cómo los usa, eso sí te deja como que un pesar en el corazón. Eso es algo muy fuerte que pocos autores en verdad tienen esa capacidad de hacerlo. De todas maneras, la crónica siempre la estaré dejando ahí, su enlace lo estaré dejando ahí, aquí abajo, para que lo puedan checar y puedan revisar a ver si es que les gusta, porque inclusive los libros de César Moro son un poco difíciles de encontrar, me parece. Aquí en Lima no son tan fáciles de encontrar. Inclusive acá en la crónica con Inicia, como les dije, no se encuentra tan fácil en las librerías, ¿no? Es algo que no es tan común poder encontrar. Pero de todas maneras, esta crónica sí la pude imprimir porque la había encontrado en digital en
en un diario, me parece, en El País, me parece, no sé, no me acuerdo muy bien. De todas maneras, la crónica sí las voy a estar dejando ahí para que lo puedan checar, y si es que les gusta, nada, se animen a leer un poco más de este autor, ¿no? Inclusive sus poemas están en el internet, o sea, puedes buscar César Moro poemas y ahí te aparecen algunos de ellos, que son bastante interesantes y desgarradores también de leer, ¿no? Como para pasar una linda tarde, una linda noche. Y creo que con eso estamos cerrando lo que es el programa de hoy. Esta crónica, pues nada, la siguiente vamos a hablar tal vez de otras crónicas de el mismo libro, que es Los Malditos. Justo estaba leyendo otra crónica que es de Alejandra Pizarnik, y también es una crónica bastante reveladora sobre esa autora, que bueno, prácticamente en otro programa ya lo estaremos debatiendo, lo estaremos hablando, a ver si es que les interesa, no sé si es que les gusta y si es que les llama la atención. Bueno, conmigo será hasta la próxima y espero que les guste esta crónica que les he comentado y les he recomendado. Muchas gracias.